Entonces, esta noche vamos a continuar con los temas que estábamos hablando el día de ayer. Temas un poquito básicos sobre lo que es direccionamiento IPv4. Ya luego nos vamos a meter al tema de enrutamiento. Les recuerdo que si tienen cualquier pregunta, no se olviden que pueden desmutearse o también pueden enviarme la pregunta por chat. Yo apenas la vea voy a responder. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta primera parte? Tenemos que hablar sobre las estructuras de direcciones IP, los tipos de direcciones que vamos a poder encontrar, tanto en el uso como en la distribución, la segmentación de redes y lo que llamamos el subnetting. Yo sé que es un poquito básico tal vez, pero no nos cae mal repasar un poco estos conceptos iniciales. Entonces, arrancando con la estructura de una dirección IP, recordemos, son 4 números que llamamos octetos. Lo llamamos octetos porque están compuestos cada uno por 8 bits. Estos números pueden ir desde el 0 hasta el 255 y dependiendo de los valores que coloquemos en cada lugar, pues va a variar su uso y su funcionalidad para qué vamos a poder hacer con esa dirección IP. Ahora, estas direcciones IP normalmente vamos a tener una distribución de porción de red y porción de host o dispositivo. Siendo la porción de red la parte de la dirección IP que nos dice de qué red estamos hablando. O lo que también podemos decir, de qué valor a qué valor las IPs van a pertenecer a la misma red. Mientras que la porción de host, colocada a la derecha, nos va a indicar de qué dispositivo o qué IP en particular estamos hablando. Ahora, una dirección IP por sí sola no nos puede decir mucho. Si a mí me dicen 192.168.1.64, yo no tengo idea de si estamos hablando de una dirección de red, si estamos hablando de una dirección de host. Eso viene determinado por la máscara de subred. La máscara de subred junto con la dirección IP me permiten determinar qué tipo de dirección IP tengo. Es una IP que está siendo utilizada para un dispositivo final. Es una IP que nos permite saber el nombre de la red o una IP que está hablando de la dirección de broadcast. Sea cual sea el caso, lo determinamos gracias a la ayuda de la máscara de subred. Como pueden ver ahí, la máscara de subred, recordemos, siempre viene compuesta por valores empezando de izquierda a derecha de puros bits en 1. Y en el momento que los bits de 1 cambian a 0, todos los bits restantes van a ser 0. Esa es la regla de la máscara de subred. Puros bits en 1. Y luego, en el momento que cambian a 0, todos deben ser 0. No hay flexibilidad en la máscara de subred en ese aspecto. De 1 a 0. ¿Y en qué me ayuda? A que yo puedo utilizar la máscara de subred como referencia para hacer una operación AND, una operación lógica AND. Que recordemos, en la operación lógica AND, todos los resultados de la operación son 0, excepto cuando ambos bits están en 1. ¿Qué significa eso? Que a no ser, o mejor dicho, que a la máscara de subred le interesa determinar cuáles son los bits que están en 1 en la máscara de subred. Estos son los valores que a él le interesa determinar respecto a la dirección IP. Y todo lo que está a 0 en una máscara de subred no le interesa. ¿Por qué? Porque la máscara de subred busca permitirnos saber qué IPs pertenecen a la misma subred. Ese es su objetivo. Y para hacerlo, va a colocar todos sus bits en 1 solo en la porción de red. Porque son los bits que le interesan. Toda IP que tiene los mismos bits en la porción de red con comparación a otra dirección IP significa que pertenecen a la misma subred. Si hay al menos un bit de diferencia en la porción de red, pertenecemos a subredes diferentes.
Todo el resto, lo que es la porción de host, no interesa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pertenecen a la misma subred. Aquí, por ejemplo, esta es una máscara de subred de barra 24. Nos permite determinar que todos aquellos o aquellas direcciones IP que tengan exactamente estos 24 bits van a pertenecer a la misma subred. Y los 8 bits restantes no nos interesan dentro de los cálculos de subred. Ya son los que ha sido asignado para cada dispositivo. Obviamente vamos a tener diferentes tipos de máscara de subred, y esa máscara de subred viene definida por la longitud del prefijo. La longitud del prefijo nos permite determinar cuántos bits son asignados a la parte de red y cuántos bits son asignados a la parte de host. Por ejemplo, barra 8 significa 8 bits para la red, el resto para el host. Mientras más bits dejo para los hosts, más dispositivos pueden haber en la misma subred. Por eso es común que utilicemos barra 24, porque barra 24 implica que tenemos de 0 a 255, 256 direcciones IP en ese rango de host. Obviamente sabemos que hay lo que se llaman las direcciones utilizables. O sea, recordemos que siempre que hablamos de una subred, la primera y la última dirección no se pueden utilizar en ningún dispositivo. Ya después mencionamos eso. Pero normalmente utilizamos barra 24 porque 256 y 254 utilizables son bastantes direcciones IP para una red en común. Sin embargo, debido a la limitación de direcciones IPv4, se opta por disminuir la longitud del prefijo, aumentar la longitud del prefijo, con el fin de disminuir la cantidad de direcciones IP que se utilizan en cada subred. Por ejemplo, está el clásico barra 30, que lo utilizamos cuando deseamos conectar solo dos dispositivos entre sí y nada más, ya que permite barra 30 significa que tenemos 2 bits de host, 2 a la 2 es 4, 4 direcciones IP, 2 direcciones IP en cada subred van a ser no utilizables, por lo tanto 4 menos 2, 2. Tengo 2 direcciones IP disponibles en un barra 30 y me va a ayudar a poder crear una red donde solo se necesiten dos dispositivos, una red punto a punto, por ejemplo, que son las más comunes. Ahora bien, aquí está lo que les mencionaba hace un momento respecto a la operación AND. Yo tomo la máscara de subred que viene definida gracias al prefijo, a la longitud de prefijo, y mi máscara de subred, donde sea que tenga el valor de 1, se va a encargar de guardar ese valor. 1 con 1 es 1, 1 con 0 es 0. Y va a guardar los valores exactos, excepto en la parte de la máscara de subred donde sus bits están en 0. Esa porción no le interesa a la máscara de subred, lo pone en 0 para que sí o sí el resultado sea 0 y de esa forma no estorbe. Esa es la forma en que nuestros dispositivos determinan a qué red pertenecen. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo la IP 192.168.10.5/24 en mi computadora y quiero comunicarme con el 11.5/24, mi computadora va a hacer esta operación con su propia dirección IP y su máscara de subred. Y va a hacer la misma operación con la dirección IP destino para averiguar si es que pertenecen o no a la misma subred. O, en todo caso, a qué subred puede pertenecer. Esto con el fin de saber de qué manera voy a consultar a mi tabla de enrutamiento. Ahora, como hablábamos antes, toda subred va a contar con dos direcciones IP especiales que no pueden ser utilizadas en ningún momento. La dirección de red y la dirección de broadcast. La dirección de red es la primera dirección. Siempre va a ser un número par. Y la última dirección IP es la que vamos a llamar la dirección de broadcast. Siempre va a ser una dirección IP impar.
En este caso, el caso más común, cuando estamos hablando de un /24, punto 0 va a ser la dirección de red y punto 255 la de broadcast. Todo lo que está entre medio se puede utilizar. ¿Por qué tenemos estas exclusiones? ¿Por qué es necesario tener estas direcciones? La dirección de red es necesaria porque se utiliza como referencia a la hora de hacer enrutamiento o a la hora de hacer el cálculo que estábamos mencionando hace un momento. ¿Cómo yo sé que dos dispositivos pertenecen a la misma red? Porque cuando los dos son sometidas, las dos IP son sometidas al cálculo de AND, con su máscara de subred, dan como resultado la misma dirección de red. Esa es la forma en que yo determino que dos dispositivos pertenecen a la misma subred. Y la dirección de broadcast es utilizada por diferentes protocolos de red para poder realizar el envío de mensajes a todos los dispositivos de la misma subred. Es una dirección funcional que puede ser utilizada por cualquier dispositivo y prácticamente todos los dispositivos se consideran dueños de esa dirección IP. Todos los dispositivos consideran que la dirección de broadcast es algo que ellos deben escuchar. Mensaje que está dirigido a broadcast, mensaje que ellos van a procesar también. Ahora, así como es la dirección de broadcast, hay diferentes tipos de comunicaciones. La clásica, la comunicación de tipo unicast. 1-1. Un dispositivo lo envía y tiene como destino un único dispositivo. Puede haber routers intermedios, switches intermedios, firewall, lo que ustedes quieran. Pero el paquete está dirigido a un destino en específico. La comunicación más común y tal vez la más sencilla de entender. La de broadcast, en cambio, va a ser una comunicación hacia todos los dispositivos. No se preocupen por ahora, tal vez algunos, por ejemplo, se preguntan cuál es la diferencia entre enviar un mensaje o cuándo se utiliza la dirección de broadcast de una subred. Por ejemplo, 172.16.4.255 contra o versus cuando utilizo esta otra dirección de broadcast, que es la dirección de broadcast general. Vamos a ver varios casos prácticos durante el módulo, pero por hacer de referencia, se utiliza la dirección de broadcast de la subred, la que en este caso sería 172.16.4.255, cuando yo conozco la subred, cuando yo sé en qué subred me encuentro y deseo enviar un mensaje de broadcast solo a mi subred. Esto es típico de protocolos de descubrimiento una vez que ya estás conectado a la red. Por ejemplo, como protocolos de dominio local, como protocolos relacionados a Active Directory, por ejemplo. Ahora, hay otros casos, y el que más me gusta utilizar de referencia, DHCP. Vamos a tener una clase de DHCP, pero véanlo de esta forma. ¿Cómo funciona DHCP? Un dispositivo se conecta a la red y lo que hace es enviar un mensaje de broadcast preguntando: ¿quién puede ofrecerme servicio de DHCP? ¿Quién puede darme una dirección IP? Y el servidor de DHCP que esté en la red le va a responder. Ahora, aquí hay un problema. Si yo estoy pidiendo dirección IP, significa que yo no tengo una IP. Yo no tengo una configuración de IP. Si yo no tengo una configuración de IP, ¿cómo sé cuál es la dirección de broadcast de esa red? No puedo saberlo hasta que el DHCP no me responda, hasta el servidor de DHCP me responda. ¿Y cómo voy a hablar con el servidor DHCP si yo no puedo mandar mensajes de broadcast? Bueno, yo no puedo mandar mensajes de broadcast para esa subred, pero puedo mandar un mensaje de broadcast que puede ser escuchado por cualquier subred que esté en el mismo dominio de broadcast creado gracias a los routers y switches de la red. Cuando yo no sé cuál es la subred con la que deseo comunicarme, puedo utilizar la dirección broadcast general, la que es 255, 255, 255, 255. En ese caso se utiliza cuando yo no conozco nada de la red, pero deseo que se me transmita algo de información. No se preocupen, esos casos prácticos ya lo vamos a ir viendo,
pero para darles un poquito de referencia, porque a veces se confunden un poco respecto a para qué está esta dirección 255.255, si cada subred puede tener su propia dirección de broadcast. Bueno, está ahí para cuando yo no puedo optar por utilizar la dirección broadcast de la red, porque no la conozco. Y finalmente está la dirección de multicast. Y aquí la dirección de multicast es un poquito particular porque funciona de la siguiente manera. Una comunicación multicast es de un dispositivo a ciertos dispositivos destino, solo a ciertos equipos. Ahora, la realidad es que multicast es más un broadcast, un mensaje de broadcast. Sin embargo, a diferencia de broadcast, en broadcast, cuando yo recibo un paquete dirigido o con destino a la dirección broadcast, yo lo proceso. Yo recibo el paquete, lo miro y lo proceso. En multicast, la dirección destino es una dirección especial. Siempre empieza con 224. Bueno, hasta el 231, pero normalmente las aplicaciones ahora son 224. Yo recibo ese paquete dirigido, por ejemplo, 224.10.10.5. Si yo tengo algún programa en mi dispositivo, algún software que está diseñado para procesar paquetes dirigidos con esa dirección IP, esa dirección multicast, yo lo proceso. Caso contrario, yo ignoro el paquete. ¿Qué quiero llegar con esto? Los paquetes multicast comúnmente le llegan a todo mundo, a todos los dispositivos. Son prácticamente broadcast. La diferencia es que solo ciertos equipos lo procesan. Les doy un ejemplo. Los protocolos de enrutamiento dinámico. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestros laboratorios. OSPF, EIGRP, RIP. Son protocolos que utilizan comunicaciones de tipo multicast. Un router le envía a otro router un mensaje multicast diciendo, oye, aquí está la información de enrutamiento que yo poseo. Pásame tu información. Y lo envían con la confianza de que solo los routers que tengan el mismo protocolo de enrutamiento van a recibir y procesar la información. Una computadora puede recibirlo. A ver si puedo mostrarle en el caso de mi compu. Cualquier computadora puede recibirlo, cualquier dispositivo puede recibirlo. Sin embargo, no cualquier dispositivo va a hacer algo con esa información. La mayoría lo que va a optar es por ignorarlo. Por ejemplo, vamos a ver ahí sí. Dame un segundito para que active OSPF. A ver, creo que tengo otro equipo que estaría más listo para esto. A ver. Dame un segundo, no sé si aquí tengo Wireshark, pero que sí tengo. No me gustó. A ver. Solo está mostrando la dirección local. Qué raro que no quiera mostrar. Bueno. A ver, vamos a activarlo en este otro. Ahí está. Vamos a detenerlo porque no me interesa. Ya. Aquí lo que se acaba de generar dice que mi router mande también mensaje OSPF a esta subred.
¿Qué es lo que pasó? Mi computadora, a pesar de que no es un router, recibió un paquete de OSPF, con cierta información de OSPF, como por ejemplo el área, y dándome a entender que no hay autenticación y el router ID el identificador del router. Y es un paquete de tipo hello. Ya llega su momento que vamos a detallar cada uno de estos pasos. Pero, ¿por qué lo recibí? Porque si vemos la parte IP de este paquete, podemos ver la dirección origen y la dirección destino. Dirección origen fue mi router, 10.1. Dirección destino, 224.0.0.5. 224.0.0.5 es una de las direcciones múlticas asignadas al protocolo OSPF. ¿Qué pasó en este caso? Yo recibí todos los paquetes todos los paquetes de OSPF por parte de mi router, pero decidí ignorarlo. ¿Por qué lo he decidido ignorar mi dispositivo? Porque no tiene ningún programa que le permita interpretar esta información. Entonces, lo que es multicast es un mensaje de tipo broadcast, pero que solo es interpretado por ciertos dispositivos. Esto lo hace que en sí sea un poquito más práctico, o sea, no voy a tener que preocuparme de crear túneles de comunicación independiente con cada equipo. Puedo solo enviar un solo mensaje y muchos equipos similares van a escucharlo. Pero se crea un cierto riesgo en comunicaciones de tipo multicast porque cualquier equipo puede recibir los paquetes. Aquí ahorita mi computadora, por ejemplo, no está programada para entender paquetes de OSPF ni nada por el estilo. Sin embargo, yo podría instalar algunos programas que permitan que se interprete la información. Y yo podría causar daño a la red al ser parte de una red OSPF, por ejemplo, en la cual no debería estar autorizado. Pero bueno, ya vamos a llegar igual a eso. No se olviden, si van teniendo dudas, por favor, desmutéense y pueden consultar lo que ustedes deseen. Ahora, dentro de la clasificación de direcciones IP, tenemos algo adicional que se trata de las direcciones públicas y direcciones privadas. Esto se diseñó debido al agotamiento de direcciones IP que existe en las redes IPv4. Lamentablemente no se podía asignar una dirección única a cada equipo a nivel mundial. Inicialmente sí, se esperaba eso. Inicialmente cuando las únicas computadoras que habían eran las supercomputadoras y se asumía que los únicos que iban a tener su propia computadora iban a ser las universidades, las grandes empresas, y no se soñaba con la idea de que cada persona pudiera tener su equipo personal. Pero hoy en día sabemos que ya tenemos de sobra el requerimiento de direcciones IP. Pensando, por ejemplo, en que cada persona, yo ahorita nomás, viendo a mi alrededor, tengo mi computadora de escritorio, tengo mi celular, mi tablet, una laptop, y ya va acumulando cantidad de dispositivos. Y viendo nomás ahorita alrededor en el cuarto, tranquilamente puedo, más otros equipos, puedo calcular 8 direcciones IP. Entonces, de la misma forma, ha pasado a nivel mundial y la cantidad de equipos que se tienen son demasiadas. No se puede ya trabajar con una dirección única a nivel mundial si estamos utilizando el protocolo IPv4. El protocolo IPv6, bueno, ya proyecta otras cosas. Pero hablando de la realidad de IPv4, la primera intento de salvar la situación fue designar ciertas direcciones que son enrutables a nivel público, es decir, que son alcanzables desde cualquier parte de Internet. Ese es el concepto de IP pública. Y otras que solo son alcanzables internamente, que solo se pueden alcanzar en redes, entre redes locales, redes internas. ¿Cuál es el propósito de esto? Yo, por ejemplo, tengo varios equipos en mi red local.
Ahorita por hacer un rápido escaneo puedo revisar que aquí en mi red local yo tengo, dice 29 menos 15. Por ejemplo, ahorita en mi red local hay 15 dispositivos entre celulares, computadoras, laptop, tablet y, por ejemplo, televisores inteligentes. Más routers de paso. Entonces, 15 equipos. No vale la pena que a mí se me asignaran muchas direcciones IP porque esos equipos que yo tengo aquí, el único propósito que tienen es salir a internet. Yo no tengo ahorita en mi red local ningún equipo que me interese que pueda ser accesible desde internet para dar un servicio. Bueno, miento, hay uno que sí me gustaría, pero eso es un tema aparte. No significa de que eh, yo pueda tener la facilidad de acceder desde internet. No, no soy una prioridad. Y en todo caso es un solo equipo. O sea, deberían darme solo una dirección pública para que sea mi equipo accesible. Los demás no interesan. No hay razón por la cual tenga que desperdiciar una dirección IP única en cada uno de esos otros equipos. Entonces se adicionó lo que es la función NAT, la traducción de direcciones, que nos logra convertir direcciones de una dirección IP a otra. Y uno de los usos más comunes es de dirección privada a dirección pública. Noten por favor que no dije que NAT solo es para privado o público. NAT se puede hacer privado a privado. Hay varias funciones, ya vamos a hablar de eso. Pero NAT es traducir de una dirección a otra. Entonces, gracias a NAT, yo puedo sobre una sola dirección pública transportar el tráfico de varias direcciones privadas, haciendo que se reduzca la cantidad de direcciones IP que son necesarias para los diferentes usuarios o los diferentes hogares, por ejemplo. Ahora, a modo de estandarizar las direcciones que se van a utilizar, se han creado los tres rangos que ustedes ven ahí, que están definidos por la RFC 1918. 10.000/8, y ahí está el rango que cubre, 172.16.00/12 y 192.168.00/16. Ojo, no se confundan. Estas no son las clases de direcciones IP, son los rangos de direcciones privadas. Porque muchos se confunden, porque muchos me dicen, no, pero está mal porque se supone que 172.16 es /16 y que 192.168 es /24. Y está bien, hay las clases de direcciones IP. Esto no define las clases, esto define el rango de direcciones que están para el uso privado. Y a ustedes pueden asignarle prefijos o longitud de prefijo que va con las clases creadas. Por ejemplo, 10.000 es clásico utilizar un prefijo de /8. Da la casualidad que es el mismo que se asigna para el rango de direcciones. 172.16.00/12 normalmente utiliza un prefijo de /16 cuando lo convertimos en clase B. Y 192.168.00/16 comúnmente 192.168 es clase C y se utiliza un prefijo de /24. Pero lo que nos está diciendo aquí es que ustedes pueden crear esas barras 24 utilizando desde el 00 hasta el 255.0/24, por ejemplo. Aquí estos son los rangos que ustedes pueden utilizar. Y estas direcciones no se pueden utilizar a nivel global. O sea, no se pueden utilizar sobre Internet. Y algo muy importante. ¿Por qué? Y esto se lo pueden preguntar en el examen. ¿Qué tiene de malo que yo no le haga caso a la RFC 1918? Digamos, yo digo, es que a mí me gustaría crear una subred que sea 10.00/8, otra va a ser 20.00/8, otra va a ser 30.00/8, 40.00/8. Son números bonitos, me parece más ordenado. ¿Qué tiene de malo
que yo utilice esos rangos en mi red local? Bueno, la realidad es que no tiene nada de malo para el resto del mundo. Si vos utilizás direcciones públicas como tu dirección privada, no le vas a hacer daño a nadie, más que a vos mismo. Vos no podés enrutar esas direcciones públicas. Vos no podés tomar la dirección pública de alguien más y decir ahora es mía y voy a configurarla en mi router y ahora todo el mundo tiene que reconocerme a mí como dueño de esta IP. No va a funcionar. Es más complejo que eso. Vamos a ir aprendiendo por qué es más complejo. Sin embargo, ustedes están en todo su derecho de en su red local utilizar direcciones públicas. Van a ser direcciones privadas. Simplemente ustedes no le van a estar haciendo caso a la RFC, que te dice cuáles son las direcciones privadas que deberías utilizar. ¿Cuál va a ser el problema? Digamos que yo me hago el vivo y digo, ¿y por qué se los menciono? Porque aquí en Bolivia me he encontrado con hartas empresas que hacen esto. Por ejemplo, en mi primer año trabajando, ya luego de la universidad, me acuerdo que me topé con una empresa que utilizaba este rango, 170.00/24. Eso significa que utilizaba del 00 hasta el 0255. Esas eran las direcciones. Y está bien, o sea, ellos no sentían que estaba pasando nada malo. Y en realidad podía funcionar sin ningún problema. ¿Cuál hubiera sido el problema? ¿O por qué se recomienda no utilizar direcciones públicas dentro de tu red privada? Digamos que un día ellos deciden que quieren entrar a una página, a la ugrm.edu.bo, y le piden a un servidor DNS que traduzca esta dirección. Y da justo la casualidad que esta es la dirección pública asignada a ese FQDN, a ese nombre de dominio. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona que quiere comunicarse con la página de la universidad va a enviar un paquete con destino al 170.0040. Y como respuesta, no va a obtener nada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, en lugar de ir a internet, en lugar de ir al dispositivo correcto, ese paquete va a ser visto por la computadora que lo está generando. Y la computadora va a decir, esta dirección está en mi red local. No tengo por qué enviársela al router. Así que lo que voy a hacer es preguntar en mi red local quién tiene la 170.0040. Tal vez nadie me responda. Tal vez me responda algún dispositivo. Yo le voy a mandar a ese dispositivo la solicitud y le voy a decir, oye, vos, página de la Gabriel, quiero entrar a tu servicio web. Dame acceso. Y lo envío a la computadora que está en mi red local. Esa computadora, digamos que de milagro fuera un servidor web. Bueno, me va a responder con lo que sea que tiene configurado de forma local. No me va a responder con la página de la Gabriel. No me va a responder con lo que yo esperaba que me responda. ¿Con qué me va a responder? Con lo que sea que tiene configurado en su servicio web. Y si se da la situación en que no hay ningún servicio web en esa computadora, bueno, simplemente se va a descartar el paquete. Entonces, ¿por qué yo tengo que evitar el uso de... Perdón, he estado con un micrófono equivocado, tal vez me he escuchado un poco bajito. Vamos a cambiarlo. Ojalá ahí me puedan escuchar un poquito mejor. Pero, ¿cuál es la razón para no utilizar direcciones IP públicas en mi red local? Para evitar la situación donde yo necesite acceder a esas direcciones públicas de forma solicitando un servicio. Si yo utilizo direcciones públicas en mi red local, corro el riesgo de que algún día yo no pueda acceder al verdadero servidor, al verdadero dueño de esa dirección pública. Entonces, para prevenir todos esos problemas, adelantándose a toda esa situación que se puede llegar a dar, es que la RFC, la FCC, establece ciertos parámetros. Y dice, estas son las direcciones IP que deberías utilizar en tu red local. Nada más, no utilice otra cosa. Pasar al siguiente.
Y ahí entra el concepto de enrutamiento de Internet. Muchas personas a nivel mundial comparten las mismas direcciones privadas y están en su derecho. Si yo quisiera, ahorita mi router podría configurar una IP en diferentes subredes privadas. Creo que de hecho lo estoy haciendo un poco. A ver, ¿cuántas direcciones tengo acá? Bueno, ahí por ejemplo, yo utilizo varias direcciones privadas. 10.08.0/24, 127, 172.26.00, 172.27.171. Todas estas son direcciones privadas. Menos esa. Todas están trabajando con direcciones privadas. Y eso no impide que alguien más en el resto del mundo pueda hacer el uso de las mismas direcciones, exactamente las mismas direcciones. ¿Qué impide entonces que tengamos problemas? ¿Qué impide entonces de que tengamos algún tipo de colisión en las direcciones que utilizamos? Bueno, sencillamente NATEO, una función que permite traducir de direcciones privadas a direcciones públicas. Entonces todos somos conocidos por el resto del mundo por la dirección pública que está asignada a nuestros routers. O la dirección pública que tiene nuestro proveedor de servicio. Depende cómo esté configurada nuestra red. Depende del servicio que nos den. Ahora, dentro de las direcciones IP que existen, también hay ciertas direcciones que no pueden ser utilizadas por nadie. O porque ya tienen otro funcionamiento. Por ejemplo, si ustedes intentan configurar cualquiera de estas direcciones IP en sus adaptadores de red, les va a dar error. Algunos ejemplos. Las direcciones de loopback, las direcciones locales, son utilizadas para que el dispositivo se pueda generar tráfico interno local y para que pueda hacer comunicaciones internas. 127.0.0/8 y comúnmente va a ser el 127.0.0.1. De hecho, una de las formas más simples de averiguar si mi adaptador de red está funcionando correctamente a nivel lógico en la parte del driver es que yo haga ping al 127.0.0.1. Si me responde, el driver de red de mi adaptador está funcionando correctamente en la parte lógica. La parte física es otro tema. Tal vez se haya quebrado algún pin, tal vez no entienda bien la modulación de la fibra óptica que están utilizando, no sé. Pero en la parte lógica, 127.0.0.1 me confirma de que mi driver está bien instalado. Luego tenemos las direcciones APIPA. Las direcciones APIPA son direcciones que son asignadas automáticamente a nuestro dispositivo. El caso más común, bueno, o el uso normal de estas direcciones, es cuando tenemos problemas con DHCP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco un adaptador a solicitar una dirección DHCP, no tengo ningún adaptador libre, pero no importa. Cuando yo pongo un adaptador y le digo, pedí tu dirección de forma dinámica, no te la voy a configurar yo, vos pedirla, mi adaptador va a solicitar una dirección a un servidor de DHCP. La cosa es que si nadie responde, ese adaptador de red no se va a quedar sin dirección. Tiene que tener una dirección IP. Y aquí donde mucha gente se confunde, lo he visto bastante personas decir, ya funciona, mira, me dio una dirección. Y lo que les da es una dirección APIPA. Las direcciones APIPA son direcciones IP que son automáticamente configuradas en sus dispositivos de red. ¿Para qué? Para que su dispositivo pueda comunicarse a nivel local y tenga una dirección IP. Todo adaptador tiene que tener una dirección IP, si está activo. Como yo lo puse para que obtenga su dirección mediante DHCP, él va a intentar y pasado cierto tiempo se va a rendir, decir, bueno, necesito una dirección, me voy a poner una dirección APIPA. Entonces siempre que vean 169.254 algo, es que su servicio de DHCP falló y su computadora se asignó automáticamente una dirección IP. Y está en un rango tan grande con el fin de, si es que hubiera demasiadas direcciones IP en la red, él o demasiadas computadoras sin dirección IP, todas usando APIPA,
haya una menor posibilidad de que existan colisiones. Entonces, de hecho, esta dirección a pipa te permite que, digamos que yo tengo una red local, y esto, bueno, años atrás pasaba bastante para los que querían crear sus propias redes locales para compartir archivos o para jugar a nivel LAN. Y no tenían un router, no tenían acceso a internet ni nada, solo querían conectar un grupo de computadoras entre sí y poder comunicarse a nivel local. Entonces ponían un switch, las conectaban todas las computadoras y listo. Y funcionaba, se podían ver a nivel local. Se podían ver en los diferentes programas, juegos, lo que ustedes quieran, porque esos programas y juegos estaban diseñados para ver si había otros dispositivos en el mismo dominio de broadcast. Entonces, como todos tenían una dirección a pipa, todos pertenecían al mismo dominio de broadcast. No tenían acceso a Internet, no había enrutamiento hacia Internet, pero como solo había un switch intermedio entre las computadoras, no había ningún problema. O sea, ellos solo querían comunicarse entre sí para jugar. Entonces, a pipa me permitía que yo, sin necesidad de saber cómo configurar un adaptador de red, pudiera crear una red local. Obviamente, si alguno de los usuarios de la red tenía una dirección estática en su computadora, ni modo, ya nos fregó todito. Pero si todo se ponía en DHCP y como no había ningún servidor DHCP local, la red LAN se creaba solita. Ahora, luego de lo que fue la designación de los rangos privados, se generó la clasificación de direcciones. Bueno, en realidad esto vendría a ser antes. Que involucra tanto lo privado como lo público. Y se crean las 5 clases, de la A a la E. Y estas especifican ciertas direcciones IP. Ahora, más adelante que ya se crearon las direcciones del rango privado, ya ellas fueron siendo clasificadas en las diferentes clases. Por ejemplo, un rango cae en la clase A, otro rango cae en la clase B y otro rango llega a caer en la clase C. Pero estos son los verdaderos rangos A, B, C, D y E. A cada uno se le ha dado su utilidad. Y a cada uno se le dio su prefijo de lo que es de la clase A a la C. Clase A para grandes empresas, para grandes redes, clase B para medianas, clase C para pequeñas, clase D dirigido a múlticas y clase E experimental y otros usos. Ahora, ¿quién asigna estas direcciones IP? Bueno, tenemos lo que viene a ser instituciones a nivel de cada país que se puede encargar de asignar direcciones IP. Por ejemplo, en nuestro caso son las empresas de comunicación, los proveedores de servicio, pero a ellos se les han sido asignadas las direcciones públicas por alguna de las entidades a nivel regional. En nuestro caso está la LACNIC. Esta LACNIC lo que hacen es asignar los diferentes bloques de direcciones IP y a su mismo tiempo asignan otros valores, por ejemplo los números de sistemas autónomos. Ellos son los que saben quién es dueño de qué dirección pública y los asignan de manera eficiente. Bueno, luego tenemos lo que es la segmentación de red. Lo que tenemos que recordar son los dominios de broadcast y los dominios de difusión o de propagación. Normalmente vamos a trabajar a nivel de red, cuando hablamos de nivel IP, nos preocupa más que todo lo que son los dominios broadcast. En lo que es una clase más adelante vamos a hablar sobre lo que viene a ser la parte de conmutación, de switching. Ahí nos vamos a preocupar de los dominios de difusión. Pero normalmente los dominios de broadcast nos interesan en las redes IP para poder manejar ciertos protocolos como DHCP. Ahora, lo que debemos recordar por regla es que hay ciertos dispositivos que limitan estos dominios de broadcast. Y el principal es el router. El router tiene como propósito el poder crear un dominio de broadcast diferente en cada una de sus subredes, de sus interfaces. Físicamente divide dominios de broadcast, lo hace más sencillo. ¿Para qué vamos a querer dividir dominios de broadcast? Bueno,
para disminuir la cantidad de tráfico que se va a generar. Véanlo de esta forma, ahí tenemos dos casos, una red grande con 400 usuarios o dos redes medianas con 200 usuarios. En una red grande con 400 usuarios, cuando un dispositivo genere un mensaje de broadcast, este va a ser retransmitido hasta que sea escuchado por todos los dispositivos, por los 400 equipos. Lo que significa que va a ser enviado de switch a switch y cada switch va a tener que preocuparse de que sea reenviado por cada uno de sus interfaces. Esto provoca un problema a largo plazo, una saturación, y en caso que exista alguna deficiencia en la red puede crear lo que llamamos tormentas de broadcast. Ahora bien, si yo separo estos dominios de broadcast y lo hago más pequeño, disminuyo la parte o el área donde va a poder crearse algún problema. Ahora, si entre esos 200 usuarios de la izquierda hay alguien que quiere causar daño y genera una tormenta de broadcast, no va a afectar a los 200 que están a la derecha. Aquí mencionando un poquito del aspecto de diseño, ¿por qué yo quisiera dividir mi red en diferentes dominios de broadcast? O lo que también se traduce en diferentes subredes. Primero, por ubicación. Porque físicamente no se puede compartir dos subredes entre dos sitios separados. Grupo o función. Porque están asignados entre diferentes tipos de dispositivos. Esto a largo plazo me puede beneficiar hasta en el aspecto de seguridad. Si yo tengo dividido a mis usuarios por el departamento al que pertenecen, va a ser más sencillo a largo plazo de poder crear reglas de seguridad dentro de mi red. El poder evitar que ciertos dispositivos se comuniquen con otros con los que no deberían poder hablar. Y bueno, también tipo de dispositivo. Por ejemplo, impresoras, servidores y computadoras, cada uno asignado a su propia red. Ahora, entra el concepto, gracias a lo que acabamos de mencionar, entra el concepto de subnetting. Entonces, dentro de lo que es subnetting, tenemos la idea de poder tomar esas direcciones que teníamos antes, las creadas por las clases, /8, /16 y /24, y crear redes más eficientes. Porque si vemos la cantidad de hosts que yo tengo en cada tipo de subred por clase, son bastantes en algunos escenarios. Estamos hablando de 16.777.214 hosts en una red. No necesitamos tanto. De preferencia lo vamos a dividir. Entonces ese /8 que viene con las direcciones clase A es un poco incómoda. Entonces lo ideal sería que yo pueda modificarlo y crear prefijos que sean más cómodos para mí. Por ejemplo, en lugar de desperdiciar un /8 creando una sola subred, la puedo dividir en varias direcciones /16. O, si no me gusta /16, puedo cambiarlo a un /24. Es decir, subnetting es modificar o incrementar el valor del prefijo más allá de la clase a la que pertenece la subred o la red. Es decir, si yo tengo una clase A, en lugar de usar /8, incremento ese valor. Y ese valor puede ir en cualquier valor de prefijo hasta el /32. Sin embargo, por aspectos funcionales, hay motivos por los que se puede usar /32. Vamos a ver algunos casos prácticos comunes. Pero normalmente lo que en realidad utilizamos es hasta el /30. Eso por ahora. Van a haber casos útiles para /31, /32, pero un poquito más avanzado, entonces no nos metamos tanto en eso. Preocupémonos por ahora de las que tenemos disponibles. Y entre esas disponibles, hasta /30. Esto me va a permitir tomar una subred inicial, por ejemplo una /24, y crear varias redes con una cantidad de direcciones disponibles menor. Por ejemplo, ahora ya solo puedo, con mi /30, solo puedo tener
de a 2 hosts por dirección, pero ahora puedo tener 64 redes, cada una con disponibilidad para 2 hosts. Y eso va mejorando. Normalmente se opta por subnetear a partir del barra 24, por hacer la vida más simple. Sin embargo, eso de ninguna forma limita que ustedes puedan hacer subnetting a partir del barra 8. Es sencillamente un poquito más complicado para algunos. Pero el subnetting puede ir a partir del barra 8 en adelante, cuando hablamos de clase A, barra 16 en adelante cuando hablamos de clase B, barra 24 en adelante cuando hablamos de clase C. ¿Qué pasa si a una clase C le quiero poner un barra 22? Eso se llama supernetting y es cuando yo combino varias subredes para crear una subred más grande. Pero eso va un poquito, de momento no nos interesa. Eso vamos a verlo también como sumarización cuando hagamos enrutamiento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos o cuáles son algunos de los objetivos que podemos tener a la hora de hacer subnetting? Por ejemplo, una clásica cuestión sería que me digan cuántas subredes quieren que yo tenga disponibles en mi red. Y me entregan un barra 16, por ejemplo, como sería este caso. Me dicen, crea 100 subredes, toma un barra 16 para arrancar. Bueno, sabemos que el barra 16 es una sola subred y que tiene 65.534 direcciones IP disponibles. Lo que yo puedo hacer es incrementar el prefijo. Al incrementar el prefijo, lo que yo hago es aumentar la cantidad de bits que están destinados a la porción de red y quitar la cantidad de bits que están asignados a la porción de host. Es decir, sacrifico cuántas IP disponibles por red a cambio de que existan más redes. Y ahí tenemos el ejemplo. Si yo me presto, sobre el barra 16 me presto un bit, lo que está pasando es que se crean 2 a la 1 nuevas subredes, o sea, 2. Si me presto 2 bits, 2 a la 2, 4. Si me presto 3 bits, 2 a la 3, 8. Y así va subiendo. ¿Qué significa? Que si a mí me piden 100 subredes, yo tengo que prestarme tantos bits hasta que pueda tener un valor de 2 a la x que dé como resultado 100 o más. En este caso, el ideal es 7 bits. Si yo me presto 7 bits, lo que voy a tener como respuesta va a ser que voy a tener 128 subredes disponibles. Me estoy pasando por 28 de lo que me pidieron, pero ni modo, porque la opción más baja es 64. Y si me voy más para arriba, desperdicio más todavía porque va a ser 256. Entonces, lo que yo hago es prestarme 7 bits y a cambio voy a tener disponible 128 subredes. Ahora, por ejemplo, otro caso, barra 8. ¿Cómo podría ser lo mismo pero con barra 8? Bueno, me voy prestando bits hasta que llegue un valor que supere lo que me están pidiendo. Me piden 1000 subredes. Bueno, según esto, si me presto 10 bits o le presto 10 bits a la porción de red, eso solo significa que le estoy creando 1024 subredes. Ahora, hay otra forma también que se pueden llegar a ver este tipo de solicitudes. Y va a ser respecto al tipo de uso. Hay diferentes tipos de redes que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, se tiene el caso práctico de las redes intranet contra las redes DMZ. Normalmente, la gente que trabaja con equipos que deben dar servicio público se equivocan a la hora de diseñar su red. Por ejemplo, yo agarro y digo, en mi red local voy a tener computadoras y servidores. Y algunos de esos servidores que tengo en mi red local tienen que ser accesibles desde internet. Así que yo pago por un servicio que me permita tener direcciones públicas en mi computadora o en mi router.
Y lo que yo hago es configurar mi router de tal forma que ciertas direcciones públicas pertenezcan a los equipos internos. Y muy bonito, funciona. Lamentablemente, cuando mis equipos que son accesibles desde Internet están en la misma subred, en el mismo espacio que mis equipos que no son accesibles desde Internet, se crea un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque ese equipo que es accesible desde Internet puede ser vulnerable. No sé yo, tal vez tenga alguna vulnerabilidad que le permita a la persona que está afuera el tomar control por consola, por SSH, de ese servidor. Ahora, como ese servidor está en la misma subred que mis computadoras o tal vez de algún servidor privado, hay un servidor de archivos que la empresa dice, este no es público, este no puede ser accesible a Internet porque tiene demasiada información confidencial. Bueno, yo como atacante no me preocupo de eso. Yo veo otro servidor que sí es accesible desde Internet, que han descuidado, entro a ese servidor y de ese servidor ataco al resto de la red y accedo a ese servidor, al otro servidor que me dicen que tiene información confidencial. ¿Por qué? Porque normalmente la gente la seguridad la trata de manejar desde Internet. O sea, protejo lo que viene de Internet a mi dispositivo, pero no protejo las comunicaciones entre mis dispositivos. Entonces, alguien que me quiera atacar desde Internet va a optar por eh, acceder a mi red a través de equipos que son más vulnerables. Si él logra tener acceso a un servidor vulnerable y el servidor vulnerable puede acceder a lo que sea que está en la misma subred, me va a causar una falla de seguridad. Entonces se decidió crear las zonas DMZ, desmilitarizadas. Estas zonas DMZ permiten separar a ciertos equipos de mi red local que van a ser accesibles desde Internet. Esto me permite tener un control lógico donde ciertos equipos que se llaman intranet, que solo son, que no son accesibles de Internet, que son ellos los que piden acceso a Internet, van a estar en una subred y en una subred completamente separada van a estar los otros equipos más riesgosos, los otros equipos que son accesibles de Internet. Entonces, dependiendo de ese uso, yo voy a tener diferentes subredes. Ahora, al tener yo diferentes subredes, se me puede solicitar que las diseñe en base a la cantidad de dispositivos clientes o la cantidad de subredes disponibles. Sea cual sea el caso, ustedes ya saben, quiero tener más subredes, pues necesito tener más bits en la porción de red. Quiero tener más host, bueno, tengo que tener más bits en la porción de host. De esa forma yo puedo empezar a regular. Por ejemplo, en este caso, me dicen, tengo 5 sitios y en cada sitio tengo mi conexión a internet y cada sitio va a requerir 10 subredes, con la subred más grande requiere 40 direcciones. Entonces yo a partir de eso puedo empezar a trabajar sabiendo cuáles son las limitantes de cada máscara o de cada prefijo. Por ejemplo, me dicen necesitamos 40 direcciones IP en estas subredes. Yo sé que si doy un /25 le voy a entregar 126 utilizables. /26, 62. Ambas desperdician direcciones IP. Sin embargo, si voy más abajo, un valor diferente, /27, va a ser un valor de direcciones utilizables muy baja, /30. No me sirve. Entonces le puedo asignar un /26. Y vamos a ver que parte de la utilidad es el evitar desperdicio de direcciones IP. Ahora tenemos, debido a lo que yo estaba mencionando, una forma muy bonita de manejarse que es el VLCM. VLCM me permite un ahorro de direcciones IP. Pongamos este ejemplo. Yo tengo esta red. En esa red
se me piden los siguientes requerimientos. 25 computadoras, 20, 15, 28 y 3 conexiones punto a punto, cada una que solo necesita 2 direcciones IP. Ahora viene un tipo a ver esto y dice, bueno, son 7 subredes. Según lo que yo he aprendido, lo que voy a hacer es tomar un /24 y mover el prefijo hasta poder tener al menos 7 subredes. Y mira esta tabla y dice, a ver, necesito 7 subredes. 2 no me alcanza, 4 no me alcanza, 8, perfecto. Voy a quemar una subred, pero no hay problema, 8. 8 subredes, cada una con 30 dispositivos disponibles. Vamos para acá y reviso. A ver, 8 y tengo 30 disponibles por red. 25, 20, 15, 28, 2, 2, 2. Perfecto, ninguno excede. Listo, vamos a dividir todo en /27. Y me queda una subred extra para crecimiento futuro. Lo malo es que aquí estoy quemando un montón de direcciones IP. Aquí hay 5 que no voy a utilizar. Digamos que pueden decir algunos, pero es para el crecimiento a futuro. Ya, te lo acepto. Se tiene que proyectar un crecimiento de dispositivos. Está bien. Y muchas veces exagerando el crecimiento es del 50%. Entonces, está bien. Las cuatro subredes de arriba serán aceptables. Pero ¿qué hacemos con estas 3? No me podés plantear que vas a hacer un crecimiento en estas subredes punto a punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner un switch y poner otro router? En el mayor de los casos vas a aumentarme una sola dirección IP. Sigo desperdiciando 27 en ese caso. Ahora estoy desperdiciando 28 direcciones IP. No hay razón para la cual yo tenga que desperdiciar tantas direcciones IP para estas subredes punto a punto. Entonces, para ello entra el concepto de VLCM. VLCM manejamos un diseño donde mi prefijo va a variar dependiendo de la situación. Yo puedo proyectar que mi red tenga ciertas subredes en /27 y ciertas subredes en valores diferentes, como /30. Entonces, como pueden ver aquí en el diagrama, en lugar de yo tener 8 subredes con 30 hosts cada una, creo 7 subredes con 30 hosts y la última subred la divido en otras 8 subredes de /30. Entonces, haciendo ese caso, quemo 4 subredes con 30 hosts aquí, me quedan 3 todavía, y utilizo 3 punto a punto y me quedan 5 todavía. Cosa que si alguien aumenta otro router con su subred, no hay problema, me queda punto a punto y me quedan /27. Aumentan otro router, listo, sigo. Tengo punto a punto, tengo /27. Otro más, tengo otro punto a punto, tengo /27. Va a tardar en acabarse va a ser más difícil que se acaben mis direcciones IP. De esa forma va a ser más eficiente. /27, /27, /27 y /30 para los hosts de abajo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Muy bien, no veo ninguna duda, pero si hubiera, no se olviden que pueden dejarla en el chat. Ok, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y luego continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos con la clase entonces. Ahora vamos a hablar sobre conceptos de enrutamiento. Vamos a meter a la parte un poquito más práctica. Entonces aquí vamos a hablar sobre de qué forma se determina una ruta, el reenvío de paquetes y vamos a entrar un poquito a la parte práctica y la diferenciación entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. Entonces todo router
que funcional en su forma más básica tiene dos tareas. Y esas tareas son cuál es la mejor ruta posible por la cual se va a poder reenviar un paquete y reenviar ese paquete para que llegue a su destino. Son las dos tareas que son características de un router. Ahora, un router para poder funcionar correctamente requiere una tabla de enrutamiento. Todo router sí o sí tiene una tabla de enrutamiento. La información que está en esa tabla va a depender de las configuraciones que nosotros realicemos. O sea, puede ser que le falte información a ese router para cumplir con todas sus tareas. Pero sí o sí, no, y esto no hay excepción, no le va a faltar una tabla de enrutamiento. Esa tabla de enrutamiento tiene que contar con información para que él pueda determinar el mejor camino disponible para cada destino. Y él va a determinar el mejor camino dependiendo de la información que le proporcionemos. Es decir, que un router puede tomar una mala decisión. Todo depende de la información que le proveamos. Ahora, ¿qué viene a ser el mejor camino? Y aquí es donde la gente se confunde un poco. Escucha, el router elige el mejor camino y dice, él es tan inteligente que puede determinar por su cuenta cuál es la mejor ruta para un destino. No, lo que el router llama el mejor camino es la mejor coincidencia y la supuestamente el camino más corto para un destino, pero está limitado a la información disponible. No se inventa información, el router no tiene información de cómo está estructurada la red, no de manera automática. Cuando decimos el mejor camino posible es en base a la información que tiene disponible y en base a los criterios propios de los routers. Y en ese criterio se utiliza uno que se llama la coincidencia más larga. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que se hace es utilizar el prefijo como referencia. Digamos que yo tengo una tabla que cuenta con varias entradas para los diferentes destinos. Y yo tengo una ruta que dice, yo sé cómo llegar al 192.168.10/24. Sé cómo llegar a esa red. Así que si necesitas es por este camino. Ahí nosotros podemos deducir de que esa ruta me sirve para llegar a cualquier destino que sea desde la 192.168.10 hasta la 1.255. Sin embargo, puede haber redes un poquito más específicas. Por ejemplo, en mi misma tabla de enrutamiento yo podría tener otra entrada que diga yo sé cómo llegar a la 192.168.10/27. Esa red puede ser un poco más específica para ciertos equipos. Por ejemplo, una red /27 significa que van a ser 32 direcciones. Y si estamos diciendo 0/27, significa que va a ir desde la punto 0 a la punto 31. Entonces, yo puedo tener en un mismo router una regla que diga, yo sé cómo llegar del 0 al 255 de esta red, y otro que me diga, yo también sé llegar a esa red, pero solo del 0 al 31. Abarco menos direcciones, pero soy más específica. El router le llega un paquete que dice, yo quiero llegar a la 1.0/20, a la 1.20 y nada más. Él mira su tabla de enrutamiento y dice, bueno, tengo dos opciones que caen con esta ruta. O utilizo el /24 o utilizo el /27. Ambas son válidas. Sin embargo, vamos por aquel que tenga más coincidencia en los bits. Y eso implica aquellas que tengan el prefijo más largo. Entonces, si en ambas redes puede caer la misma dirección IP, el router siempre va a elegir aquella ruta que tenga un prefijo más largo.
¿Por qué? Porque implica que hay más bits en común. Esa es la regla de la coincidencia más larga. Y eso aplica tanto para IPv4 como IPv6. Aquí está el caso. Tenemos tres rutas, la 1, la 2 y la 3. Barra 12, barra 18, barra 26. Y esta es la dirección destino a la que yo quiero llegar en este momento. 0.10. Si lo vamos viendo, todas estas rutas posibles son válidas para ese destino. Las tres. Sin embargo, hay una diferencia en prefijos en las tres direcciones. Por lo tanto, va a haber un criterio diferente. Aquel con el que yo comparta más bits va a ser aquella ruta que yo voy a utilizar. Entonces nos ponemos a analizar. Estos son los bits de la dirección destino. Estos son los bits de los posibles caminos. Aquí van a disculpar, hay una falla en la barra 12. Le faltan 4 ceros, pero no importa. Esta dirección, la número 1, tiene como coincidencia solo 12 bits. Porque es hasta ahí donde llega, hasta su prefijo. No importa si los demás se parecen. Hasta aquí. Barra 18 tiene 18 bits en común. Y barra 26 tiene 26 bits en común. ¿Quién va a ganar? Aquel que tenga la coincidencia más larga. En este caso, el barra 26. Y lo mismo aplica para IPv6. Ahora, y esto lo hemos mencionado un poco. Toda tabla de enrutamiento, o bueno, todo router tiene una tabla de enrutamiento que se va creando. Esa tabla de enrutamiento va a estar compuesta por diferentes rutas. Y una de las primeras rutas que se van a generar en una tabla de enrutamiento van a ser las directamente conectadas. En el momento en que yo activo una interfaz y esa interfaz tiene una dirección IP, se va a crear una ruta llamada directamente conectada. Y en el caso de ciertos routers como Cisco, por ejemplo, vamos a ver que Cisco crea dos rutas por cada dirección IP que yo tengo asignada. Una ruta barra 32 que define la dirección IP que yo tengo asignada y otra ruta que es la red a la que pertenece la dirección IP de mi interfaz. Pero ambas vamos a considerarlas las directamente conectadas. Se generan solas, no las puedo eliminar a no ser que desactive el interfaz de mi router. Si no, va a estar ahí. No hay nada que yo pueda hacer. Y solo puede ser modificada si yo modifico la dirección IP que está en mi router. Ahora, tenemos otra que la vamos a configurar nosotros de manera manual o vamos a apoyarnos en los protocolos, que son las rutas remotas, que vamos a verlas a través de enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Y una de las que nos vamos a ver bastante, porque es bastante útil y necesaria en las redes de datos, la ruta por defecto. La ruta por defecto me permite el contar con una ruta de último recurso. Una ruta que me permite acceder a Internet cuando no tengo nada más disponible. O que me podría guiar hasta Internet. Obviamente no va a garantizar la conexión a Internet si no existe la conexión a Internet. Pero de existir un camino posible a Internet, puede ser mi ruta por defecto, puede ser mi apoyo. Ahora, el router realiza algo que se llama, en inglés el término es forwarding, y en español lo traducimos como reenvío de paquetes. Ese término forwarding, van a verlo conforme vayan viendo diferentes cosas prácticas y diferentes dispositivos. Van a ver, por ejemplo, en Linux. En Linux ustedes quieren configurar su computadora para que actúe como router. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y van a ver que no es tan difícil. Y de hecho una de las características principales es que ustedes tienen que habilitar una función dentro de su dispositivo para que éste pueda cumplir con las tareas
de un router. La tabla de enrutamiento ya la tienen. Todo dispositivo Windows, Linux tiene una tabla de enrutamiento. Entonces ese no va a ser ningún problema. Lo que no tiene por defecto una computadora es la capacidad de hacer reenvío de paquetes. Tiene la capacidad de recibir paquetes, tiene la capacidad de procesar paquetes. Sin embargo, una computadora no tiene la capacidad para hacer el reenvío. Ten en cuenta, puede enviar, puede transmitir, pero no puede reenviar. Es decir, no puede tomar tráfico ajeno y procesarlo para que sea enviado a otro destino. No cumple con esas características así nomás. Pero en Linux, por ejemplo, ustedes pueden activar una función en un archivo de configuración que se llama IP Forwarding o IPv4 Forward. Esta va a habilitar la capacidad en su dispositivo para hacer el reenvío de paquete. ¿Y qué es esta capacidad que tienen los routers por defecto que pueden ustedes instalar en otros equipos? Está ahí descrito. Tomar un paquete, revisar dentro de ese paquete la dirección IP destino, hacer un análisis de su propia tabla de enrutamiento para ver si es que posee una ruta a dicho destino. En caso de que no posea, bueno, en caso de que sí posea una ruta destino, va a verificar. ¿Está directamente conectada? Sí. Ok, lo envío de forma local. Lo envío utilizando el switch que tengo ahí a mano o el dispositivo inalámbrico, lo que sea que tenga para acceso local. No está de forma local, está de forma remota. Perfecto, se lo paso al siguiente router. ¿Qué pasa si un dispositivo, un router, no cuenta con una ruta a X destino? Va a descartar el paquete. Simplemente lo elimina. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo llegar a su destino correcto. Tampoco va a adivinar. Entonces, no sabe cómo llegar, descartado. Ahora, vamos a ir un poquito para adelante. Esta es una descripción de lo que habla ahorita. Estos mecanismos para hacer el reenvío de paquetes es una de las cosas que cambia dependiendo de la marca. ¿Qué tan inteligente es el equipo para hacer un reenvío de paquetes? Bueno, va a depender del algoritmo que se utilice internamente para este reenvío. ¿Qué tan rápido revisan las tablas de enrutamiento? ¿De qué forma trabaja con una tabla de enrutamiento muy grande? Todo eso va a depender de ciertos mecanismos. Ahora, dos de estos mecanismos son comunes en todas las marcas: switching de proceso y switching rápido. Y Cisco agrega uno que ellos llaman el CEF, el Cisco Express Forwarding. Cada marca va a presentarle sus diferentes tipos de mecanismos para este manejo. Sea cual sea el uso, va a ser similar a lo que vamos a mencionar ahorita. Todo router, y esto cuando ustedes vayan aprendiendo, por ejemplo, de redes definidas por software, estos aspectos son muy importantes. Todo router tiene dos planos: plano de control y el plano de datos. El plano de datos es el más sencillo de comprender. El plano de datos es el que interactúa con los interfaces. Prácticamente al plano de datos vos solo le pasás la información y él la envía. La envía a otro dispositivo o se la envía al plano de control para que el plano de control tome decisiones. Sea cual sea el caso, plano de datos es el plano rápido. Es el que reenvía información y listo. Pero el que hace todo el trabajo pesado es el plano de control. Por ejemplo, ¿qué son las redes diseñadas por software o definidas por software? Son redes en las cuales, en lugar de que cada router de la red cuente con un plano de control, cuente con una capacidad cerebral, vamos a decir, más alta, los routers dependen de routers centrales. En lugar de yo tener varios routers muy inteligentes y gastar más plata en mi red, yo pongo un montón de routers más tontitos que la única tarea que tienen es
En cuanto llega un paquete y tienen que tomar una decisión, le pasan esa decisión a una entidad superior, a otro dispositivo. Entonces pongo un solo router muy fuerte, por así decirlo, a cargo de mi red. Ahora, eso no está aplicado por defecto en todas las redes. Las redes comunes, cada router va a contar con su propio cerebro, es decir, su propio mecanismo de control. Y ese plano de control, mecanismo y plano de control, lo que busca es determinar el mejor camino. En esa parte, en esa porción de software y cierto hardware asignado, es donde el router se pone a pensar cuál es la mejor forma de llegar a este destino. Revisa toda su tabla, cumple con todas las reglas que tiene que cumplir. Ahora, hay diferentes formas en las que se mejora ese procesamiento. Y una de ellas es el switching rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo en mi plano de control que calcular cuál es la mejor ruta o el mejor camino para cada destino. Pero, en lugar de yo tener que tomar esa decisión continuamente para las mismas redes, tal vez tengo muchos paquetes que van con destino a la misma red, en lugar de yo cada vez que llega un paquete de esa red destino en particular, en lugar de que yo me ponga a calcular de nuevo y de nuevo cómo llegar a esa red, yo puedo calcularlo una vez y guardar el resto en caché, en una memoria temporal. Entonces, de esa forma, cuando llegue un paquete a esa red, en lugar de que yo vuelva a mandar la solicitud al plano de control, en lugar de que yo tenga que pedirle al plano de control que vuelva a pensar todo, yo sencillamente guardo la última decisión que toma el plano de control y digo, perfecto, si vuelve a llegarme un paquete para este destino, yo ya sé cuál es el mejor camino posible. Va a ser este. Lo guardo en mi memoria, cosa que cuando yo lo vuelva a necesitar va a estar disponible. Hay otro mecanismo, que es la idea de Cisco, a través de lo que ellos llaman su base de datos de reenvío, el forwarding interface base. Esta information base, perdón. Esta tablita que se crea junto a una tabla de adyacencia busca generar reglas similares a los que acabamos de hablar hace un momento. Sin embargo, lo que busca esta base de datos adicional es mejorar la idea del caché. Cuando estamos hablando solo de caché, no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, los posibles cambios que se den en el enrutamiento del dispositivo. O si es que por algún motivo, deme un segundito, perdón. Ok, perdón. Entonces, lo que no se tiene en cuenta a la hora de hacer el cacheo es que tal vez haya ciertas reglas que son muy dependientes para ciertos dispositivos o que van cambiando conforme pasa el tiempo. No va a ser lo mismo el enrutamiento de un momento a otro. Entonces, para evitarme esos problemas, yo puedo llevar una base de datos que a esa memoria caché que yo ya tenía le puedo agregar mecanismos más inteligentes en los cuales, si es que hay algún cambio en la topología o pasa algo en la topología, mi memoria caché también va a ser actualizada. Ahora, hablando ya a nivel de configuración de router, tenemos el inicio de la configuración de un dispositivo de tipo Cisco. Podemos tener comandos bastante iniciales, por ejemplo aquí a la izquierda podemos ver la clásica forma de ingresar a un router Cisco, entrar al modo de configuración global y podemos hacer ciertos cambios en el dispositivo, cambiarle el nombre del dispositivo a router 1, aplicar una contraseña para el modo enable, aplicar contraseña para el cable de consola, para líneas BTY, ya sea para SSH o Telnet, encriptación de contraseñas en el archivo de configuración, crear un banner y de la misma forma yo puedo agregar direcciones IP. Ahora, estos comandos uno los va manejando conforme va practicando más y más con los dispositivos.
es bueno que lo podamos memorizar. Sin embargo, no tienen que atormentarse tanto si es que aún no lo han podido memorizar uno por uno. Lo importante es que podamos comprender de qué forma se pueden configurar estos dispositivos. ¿Cuáles son los comandos que sí es recomendable que puedan memorizar y que son necesarios para el apoyo en su trabajo? Los comandos de verificación. Por ejemplo, y a mí me encanta este comando, show IP interface brief, que es un comando que me permite ver el estado de todos los interfaces de forma resumida, si es que están activos o no, y qué direcciones IP están asignadas a cada interfaz. Otras, aquí mismo yo puedo encontrar, por ejemplo, Show Interface me va a mostrar de lo que acabo de hablar un detalle mucho mayor. Show IP Interface ya va a incluir también la información IP. Show IP Root me va a mostrar la tabla de enrutamiento. Y obviamente los comandos de apoyo como ping, por ejemplo, que siempre son útiles. Hay ciertos comandos que ustedes van a poder encontrar en sus dispositivos Cisco que si bien no es obligatorio memorizarlo, son de gran ayuda a la hora de resumir la cantidad de resultados que ustedes obtienen al investigar las diferentes redes. Yo, por ejemplo, dentro de mi trabajo, que una, por ejemplo, de las características que tengo que cumplir es el poder manejar bien el descubrimiento de redes. Pasa que muchos de los clientes que tenemos no tienen un diagrama de red, no tienen documentación de red, o si tienen documentación está bastante, bueno, ya desactualizada. Entonces, ¿qué toca hacer? Investigar. Ir descubriendo la configuración de los diferentes dispositivos de la red y ir determinando cómo están conectadas las cosas. Ahora, yo podría hacer un show running y empezar a analizar cómo está la configuración. Sin embargo, hay ciertos comandos que requieren que podamos saber el estado actual de la red. Y, por ejemplo, uno que yo utilizo bastante es ver las tablas MAC, las tablas ARP. Y muchas veces es mucha información. Por ejemplo, me encuentro con dispositivos que tienen 20.000 entradas en la tabla MAC. Eso es demasiado para mí. Y en lugar de yo tener que ver todo esto, yo puedo empezar a filtrar. Puedo utilizar el comando include, por ejemplo. Puedo utilizar el comando begin para que no me muestre tanta información que siempre está ahí, que yo no necesito volver a ver constantemente. Son comandos que me permiten limitar la cantidad de información que me entrega un router cuando yo hago uno de los comandos show. Cuando yo pido información, con estos filtros yo puedo limitar cuánta información se me va a entregar. Ahora vámonos a la parte de enrutamiento de la perspectiva de Cisco. Pero después vamos a ver de que a pesar de que es la estructura de Cisco, otras marcas, MikroTik por ejemplo, trabaja de forma muy similar. Cada ruta que existe en la tabla de enrutamiento de un dispositivo router cuenta con un identificador, una letra o varias letras o varios símbolos que te permiten saber cómo es que el router aprendió esa ruta en particular. Algunos ejemplos. Si la letra dice L, es porque es la dirección IP asignada a una interfaz de un router. Si la letra es C, es porque es una subred directamente conectada. Estas son las que se crean de forma automática. Si la letra es S, es porque es una ruta estática. Si la letra es O, en este caso particular, es porque aprendimos la ruta a través del protocolo OSPF. Cada protocolo dinámico tiene diferentes letritas para identificar. RIP tiene la letra R, EIGRP tiene la letra D, por ejemplo. El asterisco es para demostrar de que es una ruta predeterminada, una ruta por defecto. Entonces, dependiendo de cómo se originó esa ruta, vamos a tener diferente información. Ahora, hay principios que se aplican para determinar cómo se va rellenando una tabla de enrutamiento. Primer principio, el router toma las decisiones por sí mismo. Ahora, significa que yo no instalo, digamos, yo mediante protocolos de enrutamiento dinámico, yo no estoy instalando la decisión que va a tomar el router. Tampoco cuando yo hago un enrutamiento estático. Yo lo que estoy haciendo es entregarle información al router para que él tome la mejor decisión.
pero el router es el que mira su tabla de enrutamiento y es el que decide. Luego, el siguiente principio es que la información de la tabla de enrutamiento no tiene por qué coincidir en ninguna forma con otro router de la misma red. Por más que dos routers pertenezcan a la misma red, no significa que van a estar de acuerdo con sus tablas de enrutamiento. Puede que uno tenga la información correcta, fidedigna, y otro tenga información incorrecta. Eso ya va a venir determinado por parte del administrador de red que haya hecho su trabajo bien y que haya configurado los protocolos de enrutamiento dinámico, el enrutamiento estático de forma adecuada. Pero los routers, si bien pueden compartir información de sus tablas de enrutamiento con otros routers, no están obligados a sincronizar esa información ni tener información idéntica en sus tablas de enrutamiento. Y el tercer principio es que no porque un router sepa a dónde enviar la información, esa información va a retornar de forma exitosa. Una ruta determina cuál es el mejor camino al siguiente salto, hacia el destino. Pero puede darse el caso en que en mi red, debido a una mala configuración, la comunicación del punto A al punto B sea enrutada correctamente. O sea, una computadora A quiere comunicarse con una computadora B, la información de A llega a B, pero eso no significa de que esté garantizado que la información de B o la respuesta de B a A vaya a llegar correctamente. Esas garantías solo se logran cuando mi enrutamiento en toda mi red ha sido configurado de manera correcta. Ahora, en el caso de Cisco, nuestra tabla de enrutamiento va a tener una estructura o entradas con la estructura que ustedes ven ahí. Por ejemplo, primero va a venir el origen de la ruta. En el caso que tenemos acá, aquí a la derecha, significa que primero voy a saber de que esta ruta fue aprendida gracias a OSPF. El siguiente valor me dice cuál es la red destino de esa ruta. Es decir, para qué red sirve esa ruta específica. Luego vienen valores propios del protocolo, que son la distancia administrativa, que es un valor que vamos a hablar más adelante, que me permite diferenciar qué tan válido es un protocolo dinámico contra otro, y la métrica, que es un valor que me permite determinar qué tan buena es una ruta aprendida por un protocolo comparada a otra ruta aprendida a través del mismo protocolo. O sea, me permite comparar dos rutas que aprendí gracias a OSPF, por ejemplo. Luego está cuál es el siguiente salto. Por ejemplo, esa ruta que tenemos ahí dice que si yo quiero llegar a la red 10.0.40/24, lo puedo hacer a través de la IP 10.0.3.2. Ese es el siguiente salto. Luego me dice hace cuánto tiempo que aprendí esa ruta y finalmente a través de qué interfaz puedo llegar a ese siguiente salto. Ahora, de las redes directamente conectadas, estas las he mencionado un poco. En el caso de Cisco, Cisco las presenta con la letra L y la letra C. Por ejemplo, acá vamos a buscar, tengo un router MikroTik, y podemos ver que MikroTik también le pone unas letras al inicio de cada ruta. Fíjense que la estructura es parecida. Una letra que me dice cómo aprendí esta ruta, el siguiente salto, y, la red destino, y el siguiente salto. Siguiente salto, qué IP y a través de qué interfaz puedo llegar. Y en el caso de Cisco, de MikroTik, la distancia administrativa está por acá, a la derecha. Aquí podemos ver más valores, por ejemplo, distancia administrativa o valores de métrica.
Ahora, hay ciertas rutas que son consideradas locales. Por ejemplo, en el caso de MikroTik, simplemente la diferencia con la letra C. Cuando ven que pongo el mouse encima, dice una explicación de cada una de las entradas. D por dinámica, A por activa y C por conectada. Cisco un poquito más simple en eso, solo nos dice C, por directamente conectada. Pero en las nuevas versiones de los routers Cisco, también incluyen una adicional que tiene la letra L, que significa local, o loopback, perdón, que hace referencia a la IP local. Entonces, cada vez que yo asigno una dirección IP a un router, este automáticamente crea dos rutas. Una con la letra L, para la IP en específico que tiene la interfaz, y una con la letra C, para poder llegar a la red de esa IP de la interfaz. Ahora, las rutas estáticas. Rutas estáticas van a ser todas aquellas que yo configuro de forma manual en mi dispositivo. Estas rutas van a funcionar tan bien como yo haya diseñado mi red. Es decir, la garantía la tengo que ofrecer yo como administrador de red o como aquel que configura la red. Más allá de ello, nadie me puede garantizar que todo esté bien. Este enrutamiento estático está dirigido para ciertas rutas específicas, por ejemplo las rutas hacia internet. Cuando tenemos redes más pequeñas, está destinado para comunicación entre redes LAN de tamaño menor y para la ruta predeterminada. Aquí podemos ver un ejemplo de ruta estática, tanto en IPv6 como en IPv4. Y vemos que ambas son exactamente lo mismo. IPRoute y me dice cuál es la red destino a la que quiero llegar. O sea, la dirección de red y la máscara de subred de esa red destino. Y cuál es el siguiente salto para llegar a ese destino. Es decir, cuál es el siguiente router al que tengo que enviarle el paquete para poder llegar al destino. Ahora, hay otra forma de trabajar mi enrutamiento. Y esa otra forma es a través del enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico me puede hacer la vida más fácil. Es una forma sencilla en la que los routers se comunican entre sí para compartir las diferentes rutas que conocen. Digo sencilla a la hora de comunicarse. Sin embargo, complicada a la hora de configurar. Bueno, complicado está ahí nomás. Eso vamos a ir viéndolo durante la práctica. Pero me permite que dos dispositivos se hablen entre sí para intercambiar información. Una vez que yo haya aprendido estas diferentes rutas, las entradas en mi tabla de enrutamiento se van a instalar automáticamente. El router procesa la información aprendida gracias a los protocolos de enrutamiento dinámico e instala rutas. Y obviamente le pone el identificador correcto para que yo pueda identificar cuáles fueron aprendidas con enrutamiento estático y cuáles con enrutamiento dinámico. Ahora, hay una ruta especial que es la ruta predeterminada. Ya la hemos mencionado antes. Es la ruta que yo utilizo para saber cómo llegar al resto de las redes, a todas aquellas que no han sido especificadas en mis tablas de enrutamiento. Normalmente la conocemos como la de último recurso o la ruta hacia internet. La van a ver como 0.0.0/0. Esta puede ser distribuida mediante protocolos de enrutamiento dinámico o puede ser configurada de manera manual por medio de enrutamiento estático. Ahora, la tabla de enrutamiento como tal tiene una estructura similar en todas las marcas que ustedes puedan ver por ahí. La estructura que ya hemos hablado. Origen de la ruta, dirección destino y siguiente salto. Ahora, yo puedo tener múltiples rutas que pertenezcan a una misma red, solo que subneteada.
por ejemplo, ya lo he mencionado como caso, puedo tener una ruta que me permita llegar a 192.168.10/24. Y de igual manera puedo tener una que sea a la 192.168.10/25. Cuando hay esa diferencia de prefijo, se instalan las diferentes rutas. Si yo tengo dos rutas diferentes para llegar a exactamente el mismo destino con el mismo prefijo, ahí se tiene que tomar una decisión de cuál es la mejor ruta posible. Pero si hay una diferencia de prefijo, se instalan todas las rutas. Y lo pueden ver aquí. Puedo tener cómo llegar a la red 13.0/24 con dos formas, con una barra 30 y una barra 32. O acá, 10/24 tengo 1/24 y barra 32. Cada ruta que tenga diferente prefijo va a ser instalada en la tabla de enrutamiento. De igual manera, lo mismo se aplica para IPv6. Mientras que tenga la misma dirección de red, pero diferente prefijo, este es exactamente el mismo que el de abajo, pero barra 64 y barra 128. Son diferentes prefijos, diferentes rutas en realidad, por lo tanto tienen que ser instaladas por separado. Ahora, yo puedo aprender una ruta a un mismo destino de diferentes formas. Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico, directamente conectada. Y dentro del enrutamiento dinámico hay hartos protocolos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál gana a la hora de determinar quién es la mejor fuente de información? Bueno, hay un valor que se llama distancia administrativa. En MikroTik lo pueden ver acá, distancia. Algunos tienen valor de 1, 110, 0, va cambiando. Y este es común en todas las marcas. Y aquí está la tabla que te permite especificar. 0, valor de distancia administrativa 0 va a ser para aquellas que están directamente conectadas. Rutas estáticas por defecto tienen un valor de 1. Ustedes lo pueden cambiar, puede tener un valor diferente. Pero por defecto 1. Y el resto está destinado para protocolos de enrutamiento dinámico. OSPF, por ejemplo, 110. De nuevo, ustedes lo pueden cambiar, pero estos son los valores por defecto. Ahora, ¿cómo sabe un router cuál es la mejor ruta o la mejor fuente de información? Mientras más baja es la distancia administrativa, mejor es la fuente o más confiable es la fuente. ¿Por qué? Bueno, veamos la lógica aquí. ¿Cuál es el mejor camino a un destino? ¿Una red directamente conectada o una ruta estática a través de otro dispositivo? Pues sí o sí va a ganar mi red directamente conectada. Entonces por eso tiene mayor prioridad. Y el enrutamiento estático tiene mayor prioridad por encima del enrutamiento dinámico. Y los diferentes protocolos de enrutamiento tienen prioridad uno sobre otro. Los que son estándar como OSPF, ISIS, RIP, como pueden ver, tienen su estructura. En el caso de IGRP, eso es por parte de Cisco. Cisco quiere demostrar de que su protocolo es mejor. Así que por eso le puso un valor de 90. Ya después hablamos por qué hay tantos tipos del mismo protocolo de enrutamiento. Pero lo importante es comprender que a la hora de elegir cuál es la mejor fuente de información, nuestro router va a utilizar la distancia administrativa. A menor distancia administrativa, más confiable es la fuente. Ahora, ¿qué tengo que elegir para mi red? Trabajo con protocolos de enrutamiento dinámico, trabajo con protocolos de enrutamiento estático. ¿Qué es lo que puedo llegar a utilizar? Bueno, todo depende de qué es lo que vas a hacer. ¿Cuándo es que usamos enrutamiento estático? Rutas predeterminadas, todo aquello que no podamos o que esté fuera de un dominio de enrutamiento, es decir, aquello que no puede ser aprendido por un protocolo de enrutamiento dinámico. Cuando deseamos sobrepasar el enrutamiento dinámico, cuando queremos forzar una cierta ruta, o cuando tenemos rutas internas pequeñas. ¿Por qué?
Porque lamentablemente el enrutamiento estático no cambia a no ser que yo vaya y configure los diferentes dispositivos de mi red. Si yo deseo hacer algo personalizado, tengo que ir a cada dispositivo donde configuré enrutamiento dinámico y hacer las modificaciones correspondientes. Mi router no lo va a hacer por sí solo. ¿No hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, dentro de esta discusión tenemos el aspecto del enrutamiento dinámico. Dentro del enrutamiento dinámico vamos a utilizarlo principalmente cuando quiera que los cambios en mi topología sean agregados de forma automática a las tablas de enrutamiento. Es decir, quiero que si agrego una nueva red en uno de mis routers, en lugar de tener que ir a los 50 routers que tiene mi red, ese router que sufrió una modificación automáticamente sea distribuida entre todos los dispositivos para que todos sepan cómo llegar al mejor camino, a esa red nueva a través del mejor camino. Entonces está destinada para aquellas redes donde va a ir creciendo, donde se va a ir escalando y se desee una forma sencilla de poder manejar estas rutas. Nosotros vamos a ir trabajando tanto con lo que es enrutamiento estático como lo que es enrutamiento dinámico. Muy bien, a partir de mañana es que vamos a arrancar haciendo un poco más el aspecto práctico. Ese enlace que les envié hoy día con el video de la clase, les voy a encargar que en ese mismo canal donde voy subiendo los videos, ahí si quieren pueden ver de los otros módulos que he dado, si quieren ir adelantando algo o algo que quieran repasar, y de todas formas yo voy a subir cada clase que llevemos en ese canal. Pero ahí van a encontrar dos videos. Esos videos son de cómo instalar Packet Tracer y cómo instalar GNS3. Para mañana les encargo que hayan podido ver e instalar lo que es Packet Tracer, para que puedan seguirme en el laboratorio. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Ok, no veo ninguna pregunta, entonces vamos a quedar aquí por el día de hoy y mañana continuamos ya hablando sobre enrutamiento estático y un poquito de enrutamiento dinámico. A la mañana, ingeniero. Listo, hasta mañana. Muchas gracias por asistir y su atención. Que tenga buena noche. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.